Bueno, en este momento se está teniendo unos registros que llaman bastante la atención frente a las altas temperaturas, especialmente en Europa y en parte de África. Prácticamente se ha titulado como que está ardiendo el Mediterráneo. Van más de 40 personas muertas en países del sur de Europa y también del norte de África por los incendios forestales. Y aquí en Redma Noticias siempre buscamos a los expertos y nos atiende desde Europa el doctor Lorenzo Labrador. Él es oficial científico del programa de vigilancia de la atmósfera global del Departamento de Ciencia e Innovación de la Organización Meteorológica Mundial. Gracias por estar aquí en Redma Noticias. Un placer. Bueno, doctor, en este momento estamos viviendo estas temperaturas. ¿Qué está pasando en este fenómeno de cambio climático en el mundo? Lo que está pasando este año es que hay una ola de calor excepcional en todo el hemisferio norte. Esta ola de calor no se limita solamente a la cuenca del mar Mediterráneo, que afecta a los países de África del Norte y de Europa Occidental, sino también afecta a los Estados Unidos, afecta a Centroamérica y afecta también a los países de Asia. Hay temperaturas que son completamente anormales para la época, tanto en los Estados Unidos como en México, como en Europa, como en el norte de África, como en la India y en China, donde se han batido récords de temperatura ya. Hay un comunicado que se conoce hoy por parte del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, también con todos los análisis que ustedes están haciendo de la Organización Meteorológica Mundial, y es que quizás ya julio de 2023 es considerado como el más caluroso en la historia debido a la ola de calor. Eso es correcto. Hasta ahora las 3 semanas del mes de julio se han registrado como el periodo de julio con temperaturas más altas de que se tienen registro. La temperatura hasta ahora ha sido de 16.95 grados centígrados en promedio hasta estas 3 semanas. Y es muy probable que cuando finalice julio, la semana que viene, julio del 2023, sea el julio más caliente desde que se tienen registros. Es decir, que ¿para dónde vamos con estas altas temperaturas? Porque esto sin duda alguna pone varios retos a la humanidad. Número uno, en cuanto a la sostenibilidad alimentaria, también por los cultivos y todas esas miles de hectáreas que se están perdiendo de bosque. Correcto, es decir, los retos que están trayendo estas temperaturas récord que se están registrando esencialmente cada año son múltiples. Por un lado, a lo que usted se refiere, eso pone seria presión sobre el sector de agricultura y compromete las cosechas que se hacen en los meses de verano en el hemisferio norte, pero también pone muy seria presión sobre la población en general de estos países, donde sobre todo las personas más vulnerables, como los niños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas, pueden sufrir más a consecuencia de esta ola de calor que las demás personas. Lo interesante es que esta ola de calor, si bien se espera que siempre en verano que hace calor, ahorita hay una serie de factores que contribuyen. Entre ellos están las temperaturas anormalmente altas en el mar. Hay, además de en la atmósfera, una ola de calor marina, que se llama, donde las temperaturas en la cuenca del Atlántico, en el Mediterráneo, son 4 grados más altas de lo que son en promedio para esta época del año. Eso ayuda a que la atmósfera se caliente, porque estas temperaturas altas significan que hay una transferencia de calor del mar hacia la atmósfera también. Quizás no entendemos a veces cómo están conectados todos los sistemas en el planeta, pero estábamos viendo prensa internacional que con este nuevo récord en el calor, las temperaturas que se están registrando también en los océanos, eso está provocando un desastre meteorológico en todo el mundo en más de 100 años. Pues las temperaturas en el mar, esta ola de calor marítima es en realidad preocupante porque nunca se habían visto hasta ahora temperaturas tan altas en la cuenca del océano Atlántico y en la cuenca del mar Mediterráneo. Eso no nos extraña tanto, dado que el océano absorbe cerca del 90% del exceso de temperatura que se genera en la atmósfera, sobre todo a raíz del calentamiento global. O sea, el mar es el principal depósito de calor que tenemos de la atmósfera, y quizá ahora se está empezando a reflejar esa tendencia del mar a no poder acumular más calor ya. Entonces eso es un factor. Ahora la temperatura promedio de la atmósfera es 1.1 a 1.3 grados más alta
de lo que lo ha sido desde el comienzo de la era industrial, el periodo de 1850 a 1900. Eso quiere decir que las olas de calor van a ser más severas porque se comienza desde una temperatura global de por lo menos 1.1 a 1.2 grados más alta de lo que solía ser. Entonces, lo que quiere decir es que si bien una ola de calor en particular no se puede atribuir de manera directa al calentamiento global, lo que sabemos es que con las condiciones actuales de calentamiento global, las olas de calor van a ser más frecuentes y mucho más probables. De hecho, la comunidad científica está de acuerdo con el hecho de que sin el calentamiento global, olas de calor como la que estamos viendo sencillamente no serían posibles, tanto en la magnitud como en la frecuencia que las estamos viendo. ¿Qué nos espera entonces para el año 2030, que estamos ya muy cerca? Porque también habían muchos compromisos establecidos para esa época. Lo que nos espera, lo que estamos viendo en este verano y en el verano pasado, donde se registraron olas de calor, sobre todo en el hemisferio norte, donde están concentradas las mayores masas de tierra, los mayores continentes, es posiblemente una entrada, un gusto de lo que podrían ser las condiciones cuando alcancemos 1.5 grados de temperatura por encima de los niveles preindustriales. Lamentablemente, en el curso que lleva la humanidad es para llegar allí e incluso pasar de 1.5 grados, incluso podríamos llegar hasta 2 grados antes de finales de siglo, si no se toman acciones drásticas y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030. Tenemos una ventana de aproximadamente 7 años para tomar acciones drásticas y reducir a más de la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero ahora. Lo que pasa es que lamentablemente las proyecciones dicen que de aquí al 2030 las emisiones de esos gases van a seguir aumentando. Es decir, ese contrarreloj en la que estamos no nos está dando el tiempo. Tendremos tan solo 7 años para tratar de reducir gran cantidad de esos gases. Si queremos mantener la temperatura por debajo de 1.5 grados por encima de la temperatura de la época preindustrial, sí, es el único camino. ¿Y por qué importa 1.5 grados? ¿Por qué es más importante que 2 o que 3? La comunidad científica, a través de una serie de estudios, ha determinado que 1.5 es el límite después del cual va a empezar a haber consecuencias con las cuales va a ser muy difícil lidiar y donde va a haber muchos problemas como aumento del nivel del mar que va a desplazar a millones de personas que viven en las costas, presión severa sobre la biodiversidad, presión severa sobre el sistema de agricultura y presión severa sobre las poblaciones afectadas por olas de calor. O sea que sí, estamos perdiendo la carrera hasta el momento. Es decir, en medio de esa circunstancia, por vastas zonas de América del Norte, hemos visto los incendios increíbles en Canadá que han afectado incluso Estados Unidos, imágenes apocalípticas, cómo se ven los cielos rojos desde Nueva York, zonas también muy grandes de Asia, de Europa, como lo estamos viendo en este momento, ese cinturón de fuego en todo el Mediterráneo. Es decir, estamos viviendo quizás el verano más cruel y devastador. Si no el más, uno de los más. Vamos a tener que esperar a que termine el verano, vamos a esperar para que termine agosto para poder sacar las cuentas y tener una idea de cómo evolucionaron las temperaturas durante este verano, de cuáles fueron las emisiones a raíz de los incendios forestales que se registraron tanto en el Mediterráneo como en Europa, como en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y saquemos las cuentas. Pero hasta lo que hemos visto, el verano este año arrancó con mucho vigor, con mucha fuerza, y hasta ahora lo que hemos visto ha sido casi sin precedente. En ese panorama, entonces, lo que podemos esperar en muy poco tiempo es, quizás hay cifras de cuánto porcentaje o millones de personas van a resultar afectadas y también desplazadas y también enfrentar la hambruna. Mire, no te podría dar cifras precisas con respecto a la cantidad de personas que van a, por ejemplo, a ser desplazadas o ser desplazados climáticos, ¿no? O sea, refugiados climáticos, pero ya hemos visto que, por ejemplo, hay una sequía muy fuerte en África Oriental, en la parte de Eritrea y Somalia, donde hay una sequía que lleva aproximadamente de 5 a 10 años que no termina y por la cual mucha gente ha tenido que moverse de las zonas donde habitaban porque sencillamente la agricultura y la ganadería
no funcionan ya como sustento de esas personas y se han tenido que refugiar a otras partes de África buscando mejores condiciones. Eso es una indicación de lo que podría pasar a una mayor escala si la tendencia del clima continúa como lo está pasando ahorita. Eso podría pasar no solamente en África Oriental, sino podría pasar en el norte de África también, como se está viendo particularmente afectada en este momento. Podría pasar en partes de Oriente Medio, podría pasar en partes de Asia del Sur también. En medio de esto que estamos viviendo, obviamente el ser humano es el responsable de esta ola de calor y lo que nos espera es que cada vez es más rápido, como lo está diciendo usted, doctor. Mira, lo que está pasando en estos 2 últimos veranos no estaba previsto que pasara con la intensidad que está pasando. Los modelos predecían que estas cosas iban a pasar con menos frecuencia y más adelante en el tiempo, años más adelante. Lo que estamos viendo es que está sucediendo más rápido de lo que los estudios de modelización por computación proponían. Y eso se debe en parte es que, por un lado, a que los factores que se utilizan en los modelos para dar cuenta del aumento de la temperatura quizá no son los correctos, por un lado, y que hay muchas interacciones en la atmósfera que aún no entendemos y que aún no podemos incluir en los modelos y que quizá en parte también son responsables porque esto se esté acelerando más de lo que preveímos en primer lugar. Pues ahí está, las recomendaciones desde Europa y desde expertos meteorológicos. Nos quedan 7 años para tratar de revertir esa manera acelerada en la que estamos viviendo frente a las cifras récord del calentamiento de los océanos y también en diferentes zonas muy grandes de diferentes continentes que están generando unos desastres descomunales. Le agradecemos al doctor Lorenzo Labrador, oficial científico, quien es miembro del Departamento de Ciencia e Innovación de la Organización Meteorológica Mundial, por estar aquí en Redman Noticias. Un placer.